Hoy vamos a modelar la siguiente unión metálica en el programa COMSOL Multiphysics. Para ello, contamos con un archivo en el cual tenemos la geometría de la unión y además, como datos extras, tenemos una fuerza axial, una fuerza cortante y un momento flector con las siguientes magnitudes: 100 kilonewtons para la fuerza axial, 50 kilonewtons para la fuerza cortante, que vemos que va en cierta dirección, y un momento de 70 kilonewtons sobre metro. Adicionalmente, las propiedades del material son las siguientes: un acero estructural ASTM A36. Ahora vamos al programa y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a asistente de modelo y vamos a crear un proyecto en 3D. Vamos a utilizar como física mecánica de sólidos. Le damos aquí en agregar, siguiente estudio, y vamos a hacer un estudio estacionario. Ahora tenemos nuestro nuevo archivo. Vamos a importar la geometría. Para ello vamos a la pestaña geometría y le damos clic en importar. Ahora acá en navegador vamos a buscar el archivo. En este caso vamos a utilizar este archivo de extensión .iges. Le damos clic en abrir y en construir todos los objetos. Ahora ya tenemos importada nuestra geometría. Ahora vamos a colocarle un material a nuestros elementos. Para ello vamos a la pestaña materiales, agregar material, y vamos a utilizar acero estructural. En este caso vamos a utilizar este acero estructural y vamos a aplicarlo en todos los dominios para que se aplique a toda la geometría que acabamos de importar. En este caso, acá tenemos las propiedades del material. Vamos a modificarlas ligeramente. En este caso la densidad va a ser de 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Y también hay que cambiar nuestro coeficiente de Poisson, que va a ser de 0,26. Ahora vamos a colocar el cortante, la fuerza axial y el momento flector. Pero debemos tener en cuenta que estos datos se nos dan como un análisis a partir de un análisis previo en el cual se obtuvieron sus valores. Al colocarlos en nuestro modelo pueden haber ciertas afectaciones, pero en base al principio de Saint-Venant, en la medida que nos comencemos a alejar de la zona de aplicación de estos esfuerzos, vamos a tener normalidad y se va a disminuir la alteración que se encuentra en el punto de aplicación. Para aplicarlos, lo primero que vamos a hacer va a ser darle acá clic derecho y le vamos a dar clic en carga de contorno. Inicialmente vamos a colocar la fuerza axial. Para ello vamos a seleccionar todo este contorno porque va a estar aplicada en toda esta área. Acá podemos colocar la fuerza por unidad de área. En ese caso habría que dividir esa fuerza de 100 kilonewtons que tenemos en este momento entre el valor de toda esta área combinada, pero COMSOL nos permite colocar la fuerza total y él se encarga de hacer el cálculo. Entonces, en este caso,
vamos también a cambiar a un sistema de contornos y no vamos a utilizar el sistema de coordenadas global. Esto porque esta fuerza axial va en sentido normal. Entonces, por esa razón vamos a colocar fuerza total y en el sistema de contornos y va normal, pero en COMSOL habría que ponerlo negativo. Vamos a colocarlo de menos 100 kilonewtons normal en la dirección perpendicular. Ahora vamos a crear otra carga de contorno, la cual vamos a aplicar también en esas mismas caras. En este caso de nuevo vamos a utilizar un sistema de contornos y vamos a utilizar la fuerza total. En este sistema de coordenadas tendríamos que colocar como valores a los 50 kilonewtons multiplicados por el coseno de 45 grados y en la otra componente esos mismos 50 kilonewtons multiplicados por el coseno, por el seno de 45 grados. Pero como el seno y el coseno de 45 grados son iguales, entonces solo es necesario calcularlo una vez. En este caso tiene este valor de 35.35 kilonewtons. Lo vamos a aplicar en estas dos direcciones y vamos a crear otra carga de contorno. En este caso debemos simular este momento. Para ello vamos a utilizar esta cara y vamos a aplicar un par de fuerzas, teniendo en cuenta que las dimensiones de este cuadrado son que tiene un lado exterior de 10 centímetros. Esta carga de contorno se va a aplicar sobre esta cara con un sistema de contornos. El tipo de carga va a ser de fuerza total, va en dirección normal, pero va a ser negativo. Y el cálculo nos dio que es de el cálculo nos dio esta magnitud en kilonewtons. Y como es un par de fuerzas, hay que colocar su contraparte. Para ello vamos a crear otra carga de contorno. La vamos a aplicar en esta cara. Vamos a cambiar al sistema de contornos. Fuerza total. Y en este caso la misma carga de 777,7 periódico kilonewtons, pero en este caso positivo por la forma como está determinado nuestro sistema local de coordenadas. El siguiente paso es aplicar las restricciones y las condiciones de frontera. En este caso debemos impedir el movimiento de los tornillos. Para ello entonces vamos a darle restricción fija y vamos a seleccionar todas las caras de las tuercas. Ya con esta restricción, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que al analizarlo, la estructura, esta zona nos va a dar en compresión y como esto está colocado sobre concreto, es factible y se puede intentar colocar toda esta zona con una restricción fija, pues ya que trabaja a compresión y quien realiza acá el trabajo es el concreto que está debajo, mientras que aquí estamos en una zona donde los tornillos estarían trabajando a tracción.
podemos primero realizar un análisis sin esta restricción y luego colocarle la restricción y ver cuáles son las diferencias. El siguiente paso es crear la malla de elementos finitos. Para ello vamos a malla y vamos a darle malla controlada por la física. Inicialmente vamos a colocar una malla de esta que dice más fina y le vamos a dar a construir todo. Esta es la malla que se genera inicialmente. Acá vemos, por ejemplo, una advertencia de que la arista es más corta que el tamaño del elemento mínimo especificado. Vamos a revisar brevemente nuestra malla de elementos finitos, la cual se formó con elementos tetraédricos con funciones de forma cuadráticas, por lo que hay 3 nodos por arista del tetraedro. Una cosa que hay que tener en cuenta es que una recomendación es que deben haber al menos 2 capas de elementos finitos en el espesor de estos elementos delgados. En el caso de que no sean elementos lineales, si son elementos lineales hay que colocar todavía más capas en el espesor. Y acá podemos ver cómo alrededor de estos huecos se ve una mayor concentración de elementos finitos, lo cual es muy importante, pues acá siempre van a haber unos gradientes de esfuerzos importantes y por lo tanto es muy bueno reforzar, refinar la malla de elementos finitos en estas zonas. No es la mejor malla, pero con el fin de no añadir demasiada complejidad computacional al modelo, voy a dejarla así por el momento y vamos a hacer un análisis. Entonces ya habíamos creado un análisis estático, entonces ya vamos a darle a calcular con la malla que ya se creó. También se le puede dar la opción de que estime errores, adaptación y estimación de error. Que lo haga con la geometría. Y va a mejorar la malla según los resultados que obtenga. Esto es importante porque nos va a permitir que la malla se adapte según los lugares en los cuales debería refinarse más por haber mayores gradientes de esfuerzos. Entonces hace un cálculo y luego refina un poco la malla, lo cual es muy útil. Ahora sí vamos a darle a hacer el cálculo estacionario. Y esto se va a demorar un par de minutos, así que voy a pausar el video. Se le pide al estudio generar unos gráficos de convergencia. Y acá no le vamos a colocar estimación de error porque hay un problemita con la capacidad que tiene el computador y ahora tuvimos un error. Por el momento lo vamos a dejar así y vamos a calcular. Después de 2 minutos y 52 segundos obtenemos los resultados. Acá podemos ver, por ejemplo, la deformada y además vemos el gráfico de los esfuerzos de tensión de von Mises. Acá vemos las zonas por las cuales eh, va a tender a fallar esta estructura.
Y afortunadamente COMSOL nos ofrece una amplia variedad de gráficos. Para ello, simplemente venimos aquí, superficie, y acá podemos reemplazar por el gráfico de nuestra preferencia. Entonces, por ejemplo, acá en componentes y en mecánica de sólidos podemos encontrar varias de las más importantes. Por ejemplo, deformación. Acá en deformación podemos tener, por ejemplo, las direcciones en las cuales van los esfuerzos principales. Entonces acá tenemos un gráfico con las direcciones. Lo mismo se puede hacer para las otras dos direcciones. Por ejemplo, de las reacciones, eh, acá por ejemplo en X, que vemos que es 0 en todas partes. Si vamos a calcular el Y, también vemos muy cercano a 0, pero cuando ya nos alejamos a los lugares donde colocamos restricciones, que fueron los tornillos, ya acá podemos ver que sí hay unas reacciones en los tornillos. Esto en el sentido Y. Y de igual forma, si lo hacemos en Z, también vamos a encontrar que existen unas reacciones en los tornillos, como era de esperarse, pues ahí es donde están las restricciones. Podemos ver muchas cosas que van, por ejemplo, a la deformación, invariantes, gradiente de deformación, estiramientos principales. Podemos hacer análisis en los puntos de Gauss, las tensiones de Tresca, von Mises. Otras cualidades interesantes que encontramos aquí en COMSOL es que, por ejemplo, podemos evaluar la calidad de la malla gráficamente. Y acá tenemos un montón de métodos para evaluar la calidad de nuestra malla. Por ejemplo, vamos a intentar con este método en que tiene una calidad de malla que va a ser mejor entre más cercano a uno sea. Entonces vemos que tenemos una buena calidad de malla, sin embargo, los lugares donde hay peor calidad tienden a ser estos bordes. Por lo que habíamos dicho, se deben colocar varias capas de elementos finitos en el espesor. Acá nada más habían dos capas de elementos finitos, entonces por eso es que no hay una alta calidad en los elementos finitos. Se debería refinar o aumentar el orden de los elementos finitos en estas zonas. Acá vemos que el problema viene en todos estos espesores. En el resto de zonas vemos que la calidad de la malla bajo este criterio es muy buena. Podemos ver otros criterios, por ejemplo, skewness. Vamos a ver. También bastante similar. Por ejemplo, este que se refiere al volumen de la malla. Y aparte de estas opciones, también tenemos de materiales. O sea, la cantidad de gráficos que podemos generar acá con COMSOL
es impresionante. Por ejemplo, ahora vamos a ver los desplazamientos. Vamos a ver el campo de desplazamientos y su componente en X. Como era apenas de esperarse, toda esta zona tiene un desplazamiento cercano a cero, mientras que esta zona tiene un desplazamiento cercano a 0,35 metros. Era apenas de esperarse una restricción, un movimiento de este tipo en la dirección X. Vamos a ver ahora el V. Ahora el desplazamiento en Y también es similar. Acá hay poco desplazamiento en Y. Y en W también algo similar. Hace un rato se intentó hacer un refinamiento de la malla según los resultados, pero superó la capacidad de cómputo del computador. Pero es una herramienta muy útil. Entonces, en este caso no tenemos como los criterios para evaluar la convergencia y tocaría hacer un análisis más tradicional que sería analizando con una nueva malla. Por ejemplo, podríamos verificar con una malla más gruesa y mirar si los resultados convergen. En ese caso, pues no habría necesidad de tener esta malla tan espesa, pero en otro caso, pues si no converge con una malla más gruesa, tocaría mirar con otra malla incluso más refinada que esta e ir evaluando la convergencia con la excepción de los posibles puntos de singularidad. Evaluar la convergencia es súper importante en elementos finitos, pues nos indica mucha precisión, que es justamente lo que queremos al aplicar el método de los elementos finitos. Entonces, para analizar la convergencia, vamos a intentar con una malla un poco más gruesa. Perdón, vamos a crear una nueva malla. Vamos a agregar una segunda malla, pero en este caso vamos a colocar simplemente fina y le damos en construir todo. Y en este caso vamos a tener una malla un poco más fina que la que teníamos anteriormente. Esta malla 2, a diferencia de la 1 que solo nos daba una advertencia ahora esta ya nos da 2, lo cual nos puede indicar que no es tan buena malla. Sin embargo, vamos a hacer el análisis con esta malla, creando un nuevo estudio, también estacionario, le voy a dar en calcular y la idea es que analicemos algunos valores para mirar si convergen. Lo ideal sería exportar los resultados a través de algún software en una tabla y comparar algunos puntos particulares para ver si convergieron las soluciones. Y al igual que ahora obtenemos pues unos resultados muy similares de acá, donde acá se alcanza a apreciar estos esfuerzos de cizalladura, se encuentran estos puntos donde hay algún gradiente importante y hay una transmisión de esfuerzos muy grande
y es que además pues esta parte es bastante angosta en comparación con todo este brazo. Y entonces ahora vamos a poder, desde el conjunto de datos que tenemos para cada uno de los estudios, comparar los resultados. En general, esta no es una malla definitiva, tiene algunos problemas, debería refinarse y Console nos permite varias opciones que van, por ejemplo, desde capas de contorno, controlar el tamaño de manera manual, como lo defina el usuario. También en la malla podemos refinar esquinas, escalar el tamaño de los elementos. También podemos refinar la malla a través del método P y del método H. En uno de los casos pues, sería hacerle clic derecho en la malla a la cual queremos aplicarle el refinamiento y vamos a más opciones, le damos en convertir y a la geometría entera, por ejemplo, se le insertan aristas diagonales, lo cual divide el elemento finito, darle en construir todo. Muchas gracias.